nombre del Vicerrectorado de Investigaciones Posgrado, el Subsistema de Investigación y Desarrollo SINDE y el Instituto de Tecnología y Producción, ITP, le damos la bienvenida a esta presentación de resultados, que es específicamente mirar, después de un largo tiempo, específicamente más o menos un año de trabajo en un proyecto de investigación relacionado con arte, tecnología y educación, hoy vamos a conocer cuáles fueron los resultados de este proyecto. Este proyecto es importante destacar que está alineado en tres áreas importantes: el área de educación, el área cultural, el área artística y el área tecnológica. Cuatro áreas importantes que se han integrado de tal manera para plasmar todo lo que es el desarrollo de la cultura manteño-huancavilca, que es nuestras raíces de la costa, conocer cómo se llevó o cómo se ha llevado el desarrollo de esa cultura, conocer su historia, sus tradiciones a través de un videojuego, considerando que hoy un videojuego es uno de los, digamos, motores que están generando mucho movimiento a nivel económico, a nivel educativo, y que se lo ha tratado de llevar a una parte lúdica, mostrando algo que normalmente puede ser un poco, digámoslo así, no convencional o aburrido, aprender sobre una cultura manteño-huancavilca, que llevarlo a una forma interactiva, dinámica. Y otra cosa importante destacar es que normalmente cuando nosotros, muchos de ustedes les gustan los videojuegos, normalmente consumimos videojuegos de terceros, de otras personas. Pero hoy nos encontramos en algo propio de nosotros, de nuestra casa, de nuestra universidad, de nuestra facultad, de nuestra carrera. Y eso es algo meritorio, porque cuando uno normalmente va a un lugar, siempre se encuentra escenarios o cosas de otros países o de otras culturas que no son propias de nosotros. Hoy vamos a conocer este resultado de este proyecto de investigación liderado por el doctor Milton Sancanlapo, por su hermano Boris Sancanlapo, la máster también Yossi Lara, y bueno, y un grupo de estudiantes, así como ustedes de la carrera de animación digital, que hicieron posible llegar a este momento y poder explorar. Este videojuego es importante destacar también que ha sido ya han hecho una cobertura de televisión, salió en Teleamazonas, salió en Ecuavisa, por lo novedoso que es, y repito, porque es algo propio de nosotros, y eso nos debe motivar y darnos orgullo de lo que nosotros vamos a ver resultado de este proyecto de investigación. Sin más que esto, le doy la palabra al director del proyecto, el doctor Milton Sancanlapo. Comencemos con el tráiler. Boris, pon el video. Más que todo para que se motiven y luego no se pierdan en la charla investigativa. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Bueno, este es el trailer del videojuego, en este caso su versión extendida. Vamos a la diapositiva. En este caso conlleva un proyecto de investigación, que en este caso es contribución de un videojuego tridimensional de la cultura manteño-huancavilca desde usuario de los 12 años de edad. Siguiente. Ahora, hay que tener en cuenta que los videojuegos tradicionalmente son concebidos como un medio de ocio. Sin embargo, en la actualidad ya es una perspectiva diferente. Ya los videojuegos no solo son algo de ocio, se utilizan en colegios, universidades, más que todo para solidificar los conocimientos
de los estudiantes mediante ejercicios o mediante, en este caso, narrativas interesantes. Siguiente. Ahora, obviamente, como es una investigación, tenemos un planteamiento de problema, que en este caso es la importancia de los videojuegos en la educación. Hay que tener en cuenta que muchas universidades están en sus sílabos incluyendo videojuegos para temas de física, arquitectura, arte. También tenemos la necesidad de estimular la identificación cultural, más que todo porque había un artículo del Comercio, creo que era, que decía que el 93% de ecuatorianos se consideran no mestizos, ni peor raíces indígenas, lo cual es gracioso, ¿verdad? Nos lleva a un pensamiento de que no estamos muy arraigados de nuestra cultura o no sabemos cuál es nuestra cultura, lo cual es un fenómeno bastante importante que en otros países se está, por así decirlo, combatiendo. Por ejemplo, si tienen la oportunidad de viajar a otros países, podrán ver cómo su cultura está bastante arraigada. En cambio, en Ecuador todavía falta más movimiento en este aspecto. Sin embargo, hemos notado mediante el proyecto la aceptación del público, la aceptación de jóvenes, más que todo porque ha sido expuesto en colegios, universidades, en el exterior, ha sido expuesto en Brasil, así que ha tenido muy buena acogida. Siguiente. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo mejorar el aprendizaje de la cultura mantilla-huancavelica en los usuarios desde los 12 años de edad mediante un videojuego? Siguiente. Por ejemplo, debemos tener en cuenta el potencial de los videojuegos como herramienta. En este caso, la forma que se la utiliza es muy importante para nosotros poder tener un buen resultado con los estudiantes. También la mejora del proceso del aprendizaje. Más que todo, hacer un tema lúdico, muchas veces aprendemos sin siquiera saberlo. Bueno, yo de joven aprendí física con Caballero Zodíaco, así que miren lo que puede pasar con un videojuego ya que esté 100% orientado, ¿verdad?, hacia la educación. Y la visibilidad y la eficacia, en este caso, el ser una herramienta pedagógica nos ha ayudado a poder tener una buena aceptación, más que todo por las personas que también lo han jugado. Siguiente. Ahora, la metodología, o sea, no se preocupe que más adelante voy a poner más imágenes. En la metodología tenemos el método descriptivo, en este caso determinar cuáles son los antecedentes, las tendencias actuales de los videojuegos. Es importante tener en cuenta que cuando se realiza un videojuego, tenemos que saber cuál es el mercado actual, porque el videojuego, por más cultural que sea, si es aburrido, nadie lo va a jugar o nadie se va a interesar. Así que hay que hacer un estudio de mercado. Si quieren hacer videojuegos independientes, es una mala idea hacer lo que ustedes piensan, creen o quieren, a menos que ese sea su objetivo, hacer un videojuego para ustedes. Pero si lo quieren vender, hay que tener en cuenta otros parámetros. El enfoque cualitativo, en este caso la información acerca de videojuegos con contenido histórico, culturales, también la validación por parte de expertos, pedagogos, arqueólogos, ha sido importante para nosotros. Y la investigación bibliográfica, que es fundamental. No podemos caer en errores sobre cómo llamamos las cosas o cómo se ven en sí los objetos o el escenario. Siguiente. Luego, en diseño de videojuegos, básicamente hemos tenido que nosotros determinar cuáles van a ser las mecánicas del videojuego sin violencia extrema, más que todo para que sea apto para todo público. Digamos, actualmente, obviamente, mientras más golpeemos cosas, disparamos, va a ser más, por así decirlo, fácil de vender en el mercado actual. Sin embargo, este es un videojuego educativo, así que no podemos caer mucho en eso, sino más en videojuegos independientes, por así decirlo. También es importante la narración de los hechos, acontecimientos históricos y las técnicas. Mediante el videojuego se va a tener varios tipos de narrativas, más que todo lo que es consolidar la parte cultural arraigada de nosotros, por ejemplo, por qué se hacen las sillas en U, qué elementos se utilizan, etc. Sin embargo, también van a haber temas bélicos sobre la conquista, las guerras y la postura que debe tomar cada personaje. Siguiente. Bueno, en tecnología hemos utilizado Unreal 5. Bueno, comenzamos con Unreal 4, pero por cuestiones del COVID y todo, el videojuego estuvo paralizado. Así que ya nos cayó en Unreal 5 y nos tocó migrar, lo cual fue una mala experiencia, pero así pasa. También tenemos Autodesk Maya, que ustedes también lo manejan en clase, más que todo lo que están a partir del quinto ciclo. ZBrush, que es un programa de escultura. Substance Painter, que es un programa de texturizado. Siguiente.
Bueno, en jugabilidad tenemos todo lo que tiene que ver con las reglas del diseño de los personajes, la mecánica que se van a hacer. Por ejemplo, aquí pueden ver unos cuadros verdes que serían las primeras etapas de los laberintos. Ya posteriormente validado, en este caso el concepto y la jugabilidad, ya se ponen los assets completos. Abajo pueden ver un personaje escalando, que sería la programación sobre los diferentes tipos de mecánicas. Primero en un escenario que no sea tan complicado y luego ya cuando esté funcional lo pasamos al videojuego. Aquí podemos ver un poco de lo que es el modelado y animación 3D. Estos assets son hechos por estudiantes, más que todo creo que ¿qué será? 70-80% de todo el trabajo de 3D fue hecho por estudiantes igual que ustedes, así que ustedes también pueden hacer esto, ya sea en clases o en cualquier proyecto. Siguiente. La programación, en este caso, se centró en crear los sistemas, crear, en este caso, las mecánicas, la inteligencia artificial. Hay muchos bugs que solucionar, inclusive cuando se hace el ejecutable te salen alrededor de 500 errores que no sabías que existían, pero que estaban ahí ocultos esperando que los encuentres. Así que en esa etapa más se centra Boris en la parte de la programación y en este caso de los sistemas de máquinas de animación de los personajes. Siguiente. Y como evaluación de resultados se llevó a cabo la experimentación de un grupo de estudiantes universitarios con fines a la carrera de animación. En este caso ellos validaron y vieron el videojuego. Los aspectos evaluados fue la satisfacción de ellos a jugar el videojuego, si lo veían que no había ningún tipo de problema, ningún tipo de inconvenientes, ¿verdad? El aprendizaje, que vayan viendo, en este caso, los tipos de elementos culturales que se muestran, que lo vayan reteniendo. También la inversión en el videojuego, o sea que no se distraigan, lo cual es un poco complicado en la época actual. La motivación por seguir jugando el videojuego y la emoción. En este caso, el despertar emoción en el jugador es la misión número 1 de un videojuego, porque la emoción y la motivación son lo que hacen que los videojuegos sean finalizados. Creo que muchos han de saber que por lo menos el 30% de los videojuegos son finalizados, un 70% ni siquiera en este caso son completados. Siguiente. Y el análisis de resultados, bueno, según las encuestas realizadas afines al proyecto, en este caso los estudiantes mejoraron su conocimiento sobre la cultura manteña huancavilca. También la mayoría de participantes indicó haber aprendido sobre aspectos históricos, porque en el videojuego tenemos diferentes tipos de narrativas, comentarios sobre los NPCs que nos ayudan a nosotros a tener en este caso cierto tipo de nociones de en qué año estamos, dónde estamos y qué culturas son, ¿verdad? Y también en este caso se sugiere que el videojuego cumplió con los objetivos educativos fomentados dentro de la investigación. Siguiente. Ahora, en la producción científica, la cual hemos generado para el proyecto, tenemos un artículo Q2 sobre narrativa y videojuegos, tenemos otro artículo sobre el análisis, en este caso de mecánicas en videojuegos, que es Q4, y el certificado que tenemos un libro sobre el proyecto, que luego lo van a poder encontrar en la librería de la universidad. Siguiente. En conclusiones, los videojuegos son una herramienta potencial actualmente que nos ayuda a nosotros a poder mostrar ciertos tipos de aspectos sociales, económicos, culturales. También mejora el aprendizaje de los estudiantes al ser lúdico y la viabilidad, eficacia del sistema de desarrollo fue exitoso, más que todo porque hemos ido investigando. Hay que tener en cuenta que en Ecuador la industria de videojuegos se está creando, tenemos una asociación de desarrollo de videojuegos que ha comenzado también a moverse para tener comunicaciones con el gobierno, para que existan mejores tipos de leyes o incentivos para desarrolladores. Sin embargo, al ser un país que se está desarrollando esta área, es bastante complicado hacer algo. O sea, es bastante complicado investigar sobre la industria del videojuego, es complicado saber cómo se desarrolla un videojuego, pero en este caso, con Majo lo hemos logrado, se ha finalizado el proyecto. Siguiente. Y básicamente recomendaciones que si van a hacer un videojuego simplifiquen al máximo todo lo que vayan a hacer. Más que todo lo importante es llegar a la meta. También
el aumento de la personalización, o sea, tratar de hacer cosas que no sean tan grandes. No, por ejemplo, si hubiésemos hecho un sistema donde cada uno podía crear un avatar, nos hubiésemos demorado unos 6 meses más, así que no lo hicimos, ¿verdad? Y la adaptación a través de diferentes edades, es necesario que los videojuegos sean accesibles para todos, o sea, que cualquier persona lo pueda disfrutar. Este es un tema que se ve bastante en los eventos de videojuegos, la accesibilidad. O sea, hay videojuegos que son extremadamente difíciles, hay videojuegos que son para un nicho en concreto, sin embargo, es necesario que todos podamos disfrutar de los videojuegos. Siguiente. Bueno, una pequeña foto del equipo de desarrollo. Está Boris, está Yossi, que en este caso fueron los profesores, los investigadores adjuntos, y estudiantes que también trabajaron en el proyecto. Esta fue la primera nota que nos hicieron en Forbes. Siguiente. Y luego, como comentó Wellington, salimos en muchos medios, así que lo cual ha generado bastante, por así decirlo, visibilidad de este tipo de proyectos. O sea, realmente Ecuador acepta bastante los videojuegos, animaciones que tengan que ver con su cultura. No es que por ser ecuatorianos nos van a ver mal, o porque pongamos a un indígena personaje principal, vamos a tener malas ventas. Realmente no, realmente mucha gente está exigiendo que podamos contar historias nuestras. Y, por ejemplo, en nuestras redes sociales, creo que uno de los videos más tiene alrededor de 7 millones de vistas. Comentarios buenos, comentarios también bastante, por así decirlo, duros. Sin embargo, las mismas personas que están a favor del videojuego comentan a las personas que lanzan algún comentario que no sea muy satisfactorio. Así que realmente hemos tenido gran acogida. Siguiente. Bueno, las referencias bibliográficas de la presentación. Siguiente. Y antes de pasar a la pregunta, vamos viendo todo el trabajo. Sigue hacia abajo. Por ejemplo, estos son algunos de los conceptos realizados por Yossi Lara. Realmente es un trabajo bastante bueno y nos gustó bastante el desarrollo de personajes, no solo a nosotros. Siguiente. Podemos ver más personajes, cómo se veían. Siguiente. Bueno, ya el personaje modelado, texturizado, rigueado por estudiantes. No es que yo hice toda la parte, porque si es así, no hubiese habido mucho, por así decirlo, trabajo por parte del equipo de investigación, ¿verdad? Siguiente. Otro concepto de personaje, el ocelote, que es de acá de Ecuador. Siguiente. Y el personaje también, modelado, texturizado, rigueado, ya puesto en Unreal. Siguiente. También las casas, en este caso de los Mantillo Huacaví, que nosotros hemos tenido que ir a museos, a diferentes tipos de arqueólogos para validar y contrastar la información. Porque imagínense hacer una casa mal y que luego en los comentarios nos hagan pedazos. No, no va a pasar aquí. Siguiente. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, el cómo comienzan las casas. En este caso, es bueno narrativamente inmiscuir estos detalles de cómo es el proceso. También tengo una tableta de la fertilidad. Esto está esculpido en 3D. Hubiese sido chévere tener un escáner con el cual podamos escanear todas las cosas y automáticamente tener el modelo 3D, pero no fue el caso, nos tocó esculpir. También tocó modelar la silla en U, que donde ven es bastante complicada hacer esa silla por la forma de humano más U. Pero bueno, los estudiantes supieron resolver el tema. Siguiente. Y bueno, esta foto me da risa porque con Yossi no las hicimos en el museo y fue como que, bueno, una foto para el archivo, pero si hubiese sabido que la iba a mostrar en tantos eventos, no sé, hubiese sido mejor presentado. Pero hacía calor, así que ya está. Y todo el cronograma de proyecto. Así que, bueno, teníamos unas animaciones, pero no se van a poder ver. Mientras vayamos a la ronda de preguntas, Boris va a poner el videojuego en ejecutable. Así que no sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta. Acá hay una. Ajá. Bueno, quisiera preguntarte, bueno, hemos visto un poco de juego, pero no sé qué es el género. RPG es... Sí, el videojuego es un RPG de acción mundo abierto. Mundo abierto sería el primer videojuego de Ecuador que sería mundo abierto, básicamente, lo cual
No lo recomiendo porque es muy complicado hacer un mundo abierto, pero en este caso lo pudimos lograr. También tiene puzzles y también la mecánica de parry. Acá hay dos. Buenos días. Mi pregunta es, sobre todo, ¿cómo nació o cómo tuvieron esta idea de crear este videojuego? No sé si nació de una pregunta, no sé, oigan, ¿qué tal si hacemos un videojuego para fomentar la cultura, pues, perdón, para educar sobre la cultura de nuestro país? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa lucecita que les dijo, hagamos este proyecto? Ya, resulta que, bueno, aquí Wellington fue mi profesor en otra universidad, yo sí no fue mi profesora, pero también estaba, y hace, ¿qué será Wellington? 15, 12 años hicimos un videojuego. 12 años hicimos un videojuego donde ellos eran los profesores y yo era el estudiante, que me tocó modelar el Malecón 2000 en esa época. Wellington se encargó de la programación, yo soy del área. Así que ahí fue la primera vez que salí en medios, porque nos hicieron una entrevista y llegaron muchas cosas. Luego, bueno, yo estudié una maestría en Europa, así que en Europa vi que las personas son bastante arraigadas a su cultura. Por ejemplo, los valencianos tienen su dialecto, que si te pones a hablar con 3 valencianos, del español pasan al valenciano y ya no le entiendes mucho, que digamos. Así que al llegar a Ecuador, me surgió esa necesidad de hacer un videojuego, en este caso cultural. Yo sí también, en este caso nos aportó bastante información y con la encuesta del universo, del comercio sobre la cantidad de personas que se sienten o se reconocen como mestizos, ya ese ya fue el detonante. Así que ahí comenzamos nosotros a crear esta propuesta de proyecto de investigación, que gracias también al Centro de Investigación donde Wellington es director, pudimos conseguir los fondos para realizarlo. Ya. Bueno, quisiera saber en qué plataformas estaría disponible el juego. Ya, en este caso el videojuego estaría hecho para PC, más que nada. Sin embargo, por ejemplo, nosotros, el equipo, seríamos parte de lo que serían los derechos de autor, sería, ¿verdad, Víctor Hugo? Pero la distribución es de la universidad. Así que la universidad es la que va a definir qué se va a hacer con el videojuego. En este caso nosotros ya hicimos nuestra parte, más depende de la universidad, en este caso, cómo lo va a exponer. De ahí el videojuego también al estar en la tienda de Epic Games, más que todo porque en Gamescom me reuní con gente de Epic Games y le gustó bastante la propuesta. Estamos en conversaciones para conllevar, por así decirlo, algún tipo de alianza. Así que sería Steam y Epic Games. Bien, chicos, ¿alguien? ¿Otra pregunta? ¿Hagan más preguntas? Allá. Por todos lados. Acá también. Acá. Buenos días, mi pregunta es acerca de cómo están financiando el proyecto. Ya. La financiación es por parte de la universidad, hemos recibido muy buena financiación, así que ahí fue el desarrollo. Creo que se invirtieron cerca de $50,000 más o menos en el desarrollo del videojuego. Tengo una pregunta de los animales que me llamó mucho la atención. Las luces que tiene, los símbolos, tienen un significado con la cultura. Sí, digamos que hay que tener en cuenta que nosotros tenemos licencia creativa también. En este caso cogemos elementos culturales, pero podemos modificar, por así decirlo, no la historia, pero sí ciertos elementos, como por ejemplo el ocelote tiene una especie de tatuajes tribales, que son estos pequeños iconos que vemos en las esculturas, ya sea en sillas en casas, etc. Así que cogemos esa iconografía y la adaptamos al lore del videojuego. Tengo otra pregunta con respecto, bueno, dos. Una, ¿cuál era el significado de Mapu? Y dos, es con respecto a los sonidos, por ejemplo, de los pasos en este caso. Hay videojuegos que tienen distintos tipos de sonidos
dependiendo de la superficie en la que se encuentra uno, ya sea metálico, césped, tierra, etc. Entonces, me imagino que aquí también van a ponerlo, o todavía van a dejarlo en esos sonidos, digamos, predeterminados que tienen. Sí, la cuestión es que el ejecutable no se copió. Así que la última versión no es esta. Esta es la última versión que hay en la computadora, pero como pesa cerca de 4 o 5 gigas, con internet de la Católica no pudimos descargarlo. Así que por eso que ahorita Boris tuvo que hacer un ejecutable de lo que tenía en su máquina. Pero sí, o sea, digamos, se puede modular en este caso un sonido para que suene diferente en cada ocasión y optimizar los recursos. También tenemos música ambiente y también tenemos cinemáticas dentro del videojuego. Por ejemplo, al iniciar hay una cinemática de Majo con el abuelo y la presentación del enemigo. Así que bueno, esa no lo pudimos poner, pero creo que en las redes de la universidad ya van a ir viendo la cinemática. Y Majo, bueno, el nombre vino de Yossi, por suerte, porque encontraron un nombre en lo más complicado que hay en el mundo, porque es la etiqueta que va a estar por el resto de tu vida pegada. Así que Majo es manteño huancavílica, la primera sílaba. Pero debería ser Mau, pero para darle este toque más, no sé, no gringo, sino más extranjero, le decimos Majo. Pero debe ser Mau, pero no son igual. Así que ahí viene la cuestión del nombre. Que es bastante pegadizo, así que, y nos quitó un problema de encima. Así que, bien por Dios. Otra pregunta, chicos jóvenes. Hola, tengo una pregunta muy específica y es cómo se hizo la física de la falla. Sí. Sí, o sea, es un problema porque aquí Boris quería que la falda tenga grosor. ¿Qué sucede cuando algo tiene grosor? Hay que hacer que no colisione entre ellos. Yo le había dejado la falda como que si fuera un plano sencillo y ya está, me ahorro los problemas. Pero ya Boris quería faldas modeladas en 3D, así que tocó hacerla. Y ahí en cambio toca hacer un mesh externo que esté ligado al mesh de la falda y que se conecten entre sí. Es medio complejo el asunto. Pero toda la ropa es por física, básicamente. Ujú. Bueno, quisiera preguntar por qué la cultura manteña Puerto Rico, ¿verdad? Y por qué no otra cultura perteneciente a Ecuador. ¿Por qué es en específico? Ya, eso es una cuestión de producción, porque por ejemplo, si hubiésemos escogido una de la sierra, ya tendríamos que haber viajado. Por ejemplo, a mí me gusta también la guaraní, ya, que es una cultura que estoy en otros proyectos con esa cultura, pero ya no son tan académicos, o sea, no me puedo basar en el rigor 100% científico, sino más bien bueno, la mía y la de Boris, los supuestos y todo lo que querramos hacer. Pero como es un proyecto de investigación, tenemos que en este caso conllevar a una investigación, así que la mantengo Huacavica es la más cercana a nosotros, por cuestiones de producción, y también es de la costa. Si somos de la costa, somos Guayaquil, aunque no nos guste, a veces tenemos que hacer escenarios que tienen que ver con nuestro ambiente. Ujú. Y otra pregunta, la extensión del mapa veo que es un poco amplia. Y quisiera preguntar si el mapa fue hecho manualmente o fue proceduralmente. Ya, lastimosamente fue manualmente, así que ahí sí yo tuve que coger, esculpir e ir viendo que primero que la inclinación no sea tan baja, porque si se va de cabeza, las leyes del videojuego va a hacer que pierdas, simplemente por caer en una diagonal que no es la correcta. Así que tocó esculpir todo, y en este caso seleccionarla y conectarlas entre sí, para que sea un mundo abierto. Por ejemplo, si uno quiere, puede pasarse de todo el videojuego sin conversar con nadie, tipo Zelda, o sea, no necesariamente hay que cumplir misiones secundarias ni nada. La cuestión es que no vas a tener luego los accesorios, las mejoras del personaje. Así que, bueno, eso hace un mundo abierto. Puedes coger diferentes tipos de atajos y llegar igualmente al fin del videojuego. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Jóvenes? ¿Alguna otra pregunta?
Mi pregunta sería, ¿cuántas personas apoyaron en la producción del juego? Seríamos los 3 profesores, 4 estudiantes y 3 estudiantes aparte externos para hacer cierta cosa puntual. Somos un equipo bastante indie, bastante pequeño. O sea, si son menos de 15 personas, será un indie. Si ya son más de 50, un doble A. Ya, y obviamente más de 150 ya estaríamos hablando, llegando a un triple A. Ujú. Bueno, y más que todo estudiantes de la carrera, igual que ustedes. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta acerca del proyecto? Allá tienen. Quisiera saber cuál es la historia del juego, o sea, el lore. Ah, bueno, lo siento, pero va a ser bastante bélico, en el sentido de que, obviamente, si, o sea, hay que tener en cuenta que la conquista siempre ha existido. Acá en Latinoamérica siempre hablábamos de la conquista española y todo el asunto, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas conquistas, no solo españoles, también de los incas a otros pueblos. Hay muchas culturas, por así decirlo. Así que el juego va de eso, de un tema filosófico sobre la guerra, el debemos ser parte o no, qué sucede si somos parte o no. Y la historia comienza cuando un chamán inca se acerca al chamán, en este caso jefe de Don Martín Huancavilca, para pedirle su ayuda, porque él sabe que van a llegar entes de más allá del océano. O sea, que en este caso sería una, por así decirlo, una descripción de lo que serían los españoles. Majo es antes de la llegada de los españoles. Pero ahí es cuando nosotros tomamos decisiones. En este caso, debemos ir y recuperar elementos de nuestra cultura, porque al haber un enfrentamiento entre chamanes, el abuelo de Majo y el Inca, lo que pasa es que colapsa el mundo chamán, que es lo que ustedes ven que hay flotando en algunas ocasiones, ¿ya? Así que Majo, a medida que vaya recolectando piezas de la cultura, va a ir restaurando este mundo, ¿verdad? Y al final se enfrenta al chamán inca. Sin embargo, también podemos tener el final donde no restauramos nada, vamos con el chamán inca, y al no haber restaurado ningún elemento significa que estamos a favor de la guerra, y ahí hay un final. Hay un final pacifista y un final bélico. A mí me gusta el final bélico, así que... Bien, bueno, creo que han contestado todas las preguntas. Es importante ya para ir cerrando, como se ha hecho la exposición del proyecto, que las ideas están, solo depende de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, depende de ustedes como el proyecto, ¿no? Y la recomendación que yo siempre les doy a mis estudiantes es buscar hacer una revisión de lo que está, lo que falta por hacer. Y hay muchas ideas, uno siempre puede comenzar a buscar esas ideas y qué falta por hacer. Y sobre eso también nos podemos ayudar. Entonces, lo importante aquí es destacar cómo partió esta idea, cómo terminó un proyecto de investigación, los resultados que acaban de mostrar y que bueno, que ustedes son parte del equipo, que ustedes pueden hacer cosas importantes y motivarlos para que ustedes se animen también a hacer cosas en las que ustedes puedan desarrollar en el ámbito de ustedes. Muchos ya están pronto a hacer su trabajo de titulación y bueno, dar mucho entusiasmo, fuerza y que ustedes pueden. Y ha mostrado el doctor Sankán que a través de un grupo de especialistas, en este caso el Máster Boris, la Máster Jessie Lara y todo el equipo de chicos pudieron sacar adelante este proyecto con disciplina, con investigación y trabajo. Bueno, les agradecemos por la atención. Un aplauso a los creadores de esto.